tema que a mí me apasiona, me gusta mucho, es el tema de la alabanza, lo que trae el poder de la alabanza. De hecho, el eslogan que tenemos ahí, que dice: somos una iglesia adoradora. Punto número 1, que adoramos. Entonces, el otro día estaba viendo en un video que postearon. Eri, ¿me puedes cambiar de música? Como que se me hace muy tristecita, no sé, ponme algo diferente o toca, está bien, es una canción hermosa, pero no me siento a gusto estar predicando con eso. Estaba diciéndoles que estaba viendo un video donde un sacerdote les estaba preguntando a unos pastores y les echaba en cara: a ver si ustedes saben qué es adoración. Porque para esto habemos personas, mis hermanos, que en lugar de enseñar, en lugar de dar un buen testimonio, nos ponemos a pelear con las personas. De hecho, a mí, cuando alguien me empieza a decir: tú eres hermano, tú vas a la iglesia, prefiero cortarle ahí y marcar mi raya a darle mal testimonio a otros. ¿Por qué? Porque muchos decimos ser cristianos, pero nuestro testimonio dice otra cosa. Prefiero yo predicar con algo que siempre decía Víctor y se me quedó aquí. ¿Cómo estaba eso de que ve y predica, y si puedes, habla? Entonces eso quiere decir que nosotros predicamos más con nuestros hechos que con lo que nosotros hablamos. Entonces yo puedo decirle y sacarle la Biblia y citarle y enseñarle, pero si yo en mi trabajo estoy haciendo otra cosa, entonces es terrible. Por eso es que hoy el evangelio es vituperado a causa de nosotros, por el testimonio que nosotros damos. Entonces, y mucha gente se dedica a puro pelear, y cuando te das cuenta, el que se decía ser cristiano se porta más mal que el que no es cristiano. Entonces, por eso cuando se trata de discutir, cuando alguien me pide, porque ha habido muchas personas que me dicen: oye, ¿qué piensas de esto? Y si tú ves la plática sana, tú te puedes sentar y te sientas a enseñarles y ves que esa persona está captando, bueno, ahí tú puedes, es muy diferente. Pero tú entiendes cuando alguien quiere pelear contigo nada más y te saca la Biblia: a ver si eres hermano, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y te empiezan a discutir y te empiezan a pelear. Yo creo que ahí hay que ser sabios, y a veces tu silencio va a hablar más que tus palabras. Entonces, yo veía que esta persona quería discutir con los pastores, y lamentablemente ellos quedaron en vergüenza porque no supieron contestarle que era adoración. Y dice: entonces, ¿por qué nos critican cuando nosotros adoramos a las imágenes? ¿Por qué nos echan en cara cuando nosotros nos inclinamos? Entonces, pude ver eso y realmente, pues, yo quisiera que fuéramos más a profundidad de lo que es alabanza, de lo que es adoración, de lo que significa verdaderamente eso. Porque es que nuestro eslogan es: somos una iglesia adoradora. Y algo que he aprendido desde siempre, mis hermanos, es que nuestra situación no va a medir nuestra adoración a Dios. Como tú estés pasándotela ahorita, eso no depende de cómo tú vengas delante de Dios a adorarle. Porque muchos venimos así: cuando me va bien, cuando todo está bien en mi familia, cuando todo está bien con mi trabajo, cuando la economía está súper bien, traigo ganas de adorar. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Pero ¿qué hay cuando hay pleitos? Cuando estamos peleando, cuando no hay finanzas, cuando no tengo para pagar los biles. ¿Qué pasa? Ahí como que venimos más desanimados, como que se me hace difícil levantar las manos. La verdad, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para honra de nuestra alabanza. De su alabanza, perdón, no de nuestra alabanza. Si fuera para nuestra alabanza, pues sí, siéntete así porque es tu alabanza. Pero no, la alabanza es de Dios. Amén. Y para Dios. Y si tú entiendes que fuiste creado para eso, a ti no te va a importar cómo tú te la estés pasando. Si tú entiendes que todo, de hecho, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice, Él estableció que el séptimo día era para descansarlo, para estar en su casa, para adorarle, para darle gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente eso, de que tenemos que venir a adorar, y eso tiene que estar en nosotros. De hecho, a Josué, lo que el Señor le habló 3 cosas, y en esas 3 cosas les dijo: esfuérzate y sé muy valiente,
Una es que le dijo: tú vas a cruzar el Jordán y vas a repartirle la tierra a todo Israel, a todo el pueblo de Israel. Pero no era tan fácil, mis hermanos. No crean que el Señor le dijo: esta es la tierra y de aquí empieza a dividir cuadritos y a cada uno le das. No, le dijo: esta es la tierra, pero hay gigantes y tienes que pelear para llegar a esa tierra. O sea, no era fácil, no era de que, sí, a ver, a ti te van a tocar 3 metros o no sé. Empezó a dividir. No. Dice: tenemos que primero ganárnoslas, pelear por esa tierra que Dios nos ha prometido. Entonces no era fácil. Por eso es que le decía: esfuérzate y sé muy valiente. Otra de las cosas que a mí me llena y me interesa, que a Josué se le dijo: que hagas todas estas cosas conforme yo te he mandado, y que se las puedas heredar a tus hijos, que se las puedas dejar como herencia a ellos. Es otra de las cosas que el Señor le habló, para que entonces haga prosperar tu camino, dice, y todo lo que hagas te salga bien. Realmente el alabar a Dios es un tema muy profundo. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos hablar y podemos profundizar. De hecho, hay muchos libros ya escritos acerca de la alabanza y de la adoración. En realidad no hay nada nuevo que yo les vaya a enseñar o que les vaya a decir. Ya hay muchos mensajes predicados acerca de esto. Pero históricamente vemos que cuando el hombre de Dios se entregaba en alabanza y adoración a Dios, su poder se manifestaba. Porque muchas de las veces, de hecho, yo había escuchado muchas veces la historia de Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados y todo ese asunto, pero nunca me había puesto a meditar. De hecho, yo crecí en una iglesia muy tradicional y que eran cantos para todo. Eran cantos para un canto especial. De hecho, si tú por alguna razón o circunstancia ibas llegando tarde a la iglesia, tú ya sabías en qué momento iba el servicio, porque tú sabías que era un canto especial para la ofrenda. Y tú dices: va en la ofrenda. O si tú escuchabas un canto, porque se cantan todos como que todo es bien cuadradito, todo. Entonces, Mensajero del Gran Rey, me acuerdo que era el canto que se cantaba antes de entregar la palabra. Entonces tú vas corriendo: ya va a empezar la predicación, porque ya sabes. Entonces, cada canto en esta ocasión es para cada cosa. Y yo entendía que el alabar a Dios era parte de un rito, de una liturgia, que tenemos que hacerlo porque es parte de. Pero nunca me enseñaron que en la alabanza hay poder. Nunca me enseñaron que en la adoración hay poder, y que es de la manera, o es el arma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Es el arma que te ha entregado a ti. No es necesario que te levantes a pelear. Literalmente en la palabra de Dios habla que el Señor les decía a los guerreros, al ejército de Dios, les decía: cálmense, tan solo quiero que vayan y alaben, levanten sus trompetas, levanten su voz en cuello, no peleen. Un ejército, mis hermanos, que está capacitado para pelear, que está capacitado para saber cómo golpear. Y la Biblia dice que les decía: no peleen, levanten su trompeta y confíen en mí. Y así era como ganaban las guerras, así era como ganaban las batallas, literalmente, sin pegar ningún solo golpe, ellos ganaban. Esto quiere decir que la alabanza y la adoración tienen una profundidad que ustedes no se imaginan. Cuando tú lo haces genuino, no porque es el canto que están entonando, porque puede ser el mismo canto, pero tú lo cantas como cualquier cosa y no hay poder en nada de eso. Pero cuando tú se lo das al Señor de corazón, cuando tú vienes genuinamente y le dices: hay un canto que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Porque a veces venimos de esa manera, venimos delante de Dios sin fuerzas, desanimados, sin ganas de alabar a Dios. Pero cuando tú vienes genuinamente, ahí es donde está el poder, porque se lo estás dando a Dios. Y el Señor ve cómo tú vienes. Quizás vienes cansado, quizás vienes abatido, vienes desanimado, pero cuando tú te despojas un poquito de eso y le dices: Señor, yo estoy aquí para adorarte, estoy aquí, Dios, para bendecirte, para darte la gloria y la honra, porque tú la mereces. Amén. Así que ¿cuántos saben que nosotros fuimos creados para adorar y alabar a Dios? Amén. Sin embargo, como suele hacerlo nuestro Padre, esta práctica también produce beneficios para aquellos que la practican. Porque por mucho tiempo, yo les digo, pensé que solo era una práctica, pero no.
cuando tú y yo alabamos a Dios, produce beneficios a nuestras vidas, produce algo espectacular. De hecho, te invito a que lo practiques, te invito a que cuando tú estés en una situación quizás de conflicto, pongas una alabanza y verás cómo el ambiente va a cambiar. No por la alabanza, sino porque te concentras en alabarle, te concentras en darle la gloria a Él, y quizás el enojo se te olvida. Eso no quiere decir que tú nunca te vayas a enojar. La Biblia te da permiso que te enojes, el Señor te da permiso, pero dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Esto quiere decir que no demores todo el día, porque como seres humanos tenemos nuestro carácter, nos enojamos, nos enfurecemos, pero que no demore todo el día. Yo sé que hay personas anteriormente que demoraban semanas, años enojados con personas, años, y la Biblia eso es lo que no permite, porque entonces eso ya es un pecado, ya guardas un rencor, entonces ya no lo puedes. A veces alguien te saca de tus casillas y como tu carácter explosivo, ¡pum!, te enojaste, pero después reacciona y digo, tengo que perdonarlo, tengo que hablarle, tengo que hacer las paces con él, no puedo quedarme así. Entonces, esta práctica también produce beneficios para aquellos que la ejercen. Lo que comenzó como un sencillo ejercicio de fe y esperanza terminó siendo la herramienta que Dios usó para dar libertad a Pablo y a Silas. Y no solo a ellos, sino a todos los prisioneros que se encontraban en ese terrible lugar. Esto lo podemos encontrar en Hechos 16, 25, del 1 al 26. Ahí es donde nos dice que después de haber cantado, llegó un gran terremoto. Pero quiero hacerles ver algo, mis hermanos, que ellos no estaban en una situación como para poder cantar. De hecho, en la mayoría de las veces que Pablo escribió sus cartas, no es que estaba en un hotel, no es que estaba junto a la playa, debajo de una palmera tomándose una piña colada. Él estaba en una cárcel. Él estaba después de haber sido golpeado, y no porque en su trabajo con su vecino tuvo algún problema, no, fue golpeado porque estaba predicando la palabra de Dios. Y mayormente las cartas que él escribió fue así en ese proceso. Ahora, cuando ocurrió este acontecimiento, la Biblia dice que había sido golpeado. Había sido, no sé, no me puedo imaginar esa escena. Después quizás una costilla rota, el ojo hinchado, sangrando de acá de la cabeza, porque dice que los apedrearon, los golpearon. Entonces, y aún con eso, imagínense alabar a Dios, glorificar su nombre, darle gloria, darle alabanza. Aún en la peor situación quizás que él se pudo haber encontrado físicamente, porque Satanás va a querer cerrar tu boca. Satanás va a querer golpearte para que tú no alabes a Dios. Satanás va a querer desanimarte para que tú no le des la gloria a Él. Y va a querer confrontarte, va a querer arruinarte quizás muchas veces para que tú no le des la gloria a Él. Pero la Biblia dice que Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente. Habían sido azotados con mucha dureza. Me imagino que se estaban doliendo, pero lejos de empezar a reclamar como quizás yo lo hubiera hecho. Señor, mira dónde estoy. Y te estaba predicando, Dios. ¿Qué está pasando? Ellos no, dice que empezaron a adorar a Dios. Empezaron a levantar cantos, himnos espirituales. Empezaron a adorar. Esto quiere decir que cuando tú y yo adoramos a Dios en la peor necesidad que nosotros tengamos, las cárceles son abiertas en lo espiritual. Y literalmente dice que vino un terremoto y abrió las puertas. ¿Se imaginan qué hermoso es poder estar experimentando ese poder, esos milagros? Tanto así que el carcelero se iba a quitar la vida, porque cuando despertó vio que las puertas abiertas. Y tuvo que decirle, estos hermanos decirle, espérate, no te mates, porque aquí estamos. Aquí estamos. Hechos 16, 25 al 26 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hicieron ellos en ese momento? Se empezaron a quejar, empezaron a decirle: Señor, mira, no tengo dinero. Señor, mira cómo me han golpeado. Señor, mira por lo que yo estoy pasando. O empezaron a adorar a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando alabamos a Dios, salimos del mundo natural y entramos en el mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y verdad, entramos inmediatamente a lo sobrenatural y removemos todas las fuerzas del diablo que atan y encadenan la vida de las personas. Amén. Así que cuando tú y yo adoramos y bendecimos el nombre de Dios, algo está sucediendo en el ambiente espiritual. Algo, el Señor está peleando, está enviando sus ángeles para pelear a favor tuyo, a favor de cualquier situación que tú te encuentres ahora mismo. La Biblia dice que ellos estaban encarcelados y literalmente fueron sueltos. Dios les abrió las puertas. Es entonces cuando suceden los milagros, las vidas son liberadas y transformadas. Eso sucedió en aquella noche. Eso sucedió en aquel lugar cuando Pablo y Silas se dispusieron, lejos de empezar a quejarse, lejos de empezar a reclamarle a Dios. Dice la Biblia que empezaron a alabar a Dios. Ellos pudieron experimentar el maravilloso milagro de ver las puertas abiertas. En 2 de Crónicas 20:18 nos narra la historia de Josafat. Era un rey de Judá que había tomado el puesto en lugar de su padre. Y durante su reinado los amonitas, moabitas y edomitas se unieron para invadir Judá desde el sur. Un total de 3 ejércitos se juntaron para invadir a Jerusalén. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué creen que hizo Josafat? Dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Lo importante aquí que resuena en mi mente es que consultó a Jehová. Aleluya. Muchos de nosotros consultamos otras cosas y el último que consultamos es a Jehová. Dice el 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Otra de las frases que retumba es que pidieron ayuda a Jehová. Primero consultaron a Jehová y segundo pidieron ayuda a Jehová. El 15: y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, rey, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Es una declaración de fe que le está haciendo aquí. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que cuando estemos en nosotros en alguna situación en la cual nosotros quizás no le encontremos solución, mis hermanos, quizás sea legal, quizás sea económica, no sé por qué situación tú estés pasando. Punto número 1, lo que tenemos que hacer es que tenemos que consultar a Jehová. Amén. Después pedirle ayuda a Él, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento de lo que podemos hacer. Y después alabar con alta voz y darle la gloria, creerle a Él que Él va a hacer las cosas. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esto quiere decir que nosotros lo tenemos que hablar y declarar: Señor, yo creo que tú lo harás. Yo creo que tú lo harás. La alabanza que cantaban glorificaba a Dios. No estaba basada quizás en emociones, no estaba basada quizás en sus sentimientos, sino estaba basada en sus convicciones, en lo que ellos creían
y le creían a Dios. Dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Literalmente el Señor como que los cegó, y de repente se empezaron a pegar entre ellos, empezaron a pelear entre ellos. Cuando tú alabas al Señor, tus enemigos son confundidos. Tus enemigos caen delante de ti. Y literalmente tú no tienes que levantar ni siquiera una mano, porque el Señor pelea por ti. El Señor pelea por ti y se levanta como poderoso gigante. Así que cuando se levanten contra ti ejércitos, huestes espirituales, lo que se quiera levantar, porque eso sí te lo digo, mi hermano, hay alguien que te tiene envidia, hay alguien que no te quiere ver bien, hay alguien que está nomás mirándote cómo estás, y ese se llama Satanás. Así es. Y en el nombre de Jesús siempre va a ocupar gente para querer desanimarte, siempre va a querer ocupar a alguien para poder usarlo en contra tuya. Santo. En el nombre de Jesús, todos estos ejércitos, todo eso que se quiera levantar en contra tuya tiene que caer cuando tú alabas y glorificas el nombre de Dios en medio de tus problemas. Aleluya. Lo creemos. En el nombre de Jesús. Cuando se levantan contra ti ejércitos, huestes espirituales de maldad, ejércitos de deudas, ejércitos de enfermedad, ejércitos de malas noticias, ejércitos de desamparo quizás, ejércitos de desempleo, ejércitos de ansiedad, estrés, ejércitos de enemigos hostiles que amenazan tu paz y tu tranquilidad, tu comunión con Dios. En ese momento tenemos que empezar a alabar a nuestro Dios, tenemos que empezar a adorar a nuestro Dios, y nuestros enemigos tienen que ser confundidos y terminarán destruyéndose entre ellos, y todo será por nuestro Dios, para la gloria y honra de Él. Aleluya. La Biblia dice que la alabanza también causa liberación. Aleluya. Lo hizo con Saúl. Yo sé que este hombre no necesitaba el CD o la canción que estaba sonando ahorita en la radio cristiana. Él necesitaba arrepentirse delante de Dios. Él necesitaba venir y decirle: Señor, perdóname. Porque la mayoría de las cosas que a nosotros nos afectan es nuestro orgullo. Principalmente es el orgullo. Es el no poder pedir perdón. Es el: ¿cómo es que yo me le voy a rebajar? ¿Cómo es que yo voy a venir delante de esa persona y decirle perdón? El orgullo es el que nos mata. Y de esa manera Saúl dice que no quiso venir delante de Dios. Dice que le dijo a Samuel, sí, porque Samuel lo confrontó y le dijo: ¿sabes qué? Hiciste mal. El Señor te manda que te arrepientas. El Señor te envió a ir y dejar todo, destruir todo. Y no, Él se trajo los tesoros, se trajo lo mejor. Y el Señor no le había mandado a hacer eso. Y Saúl no quiso humillarse delante de Dios y como diciéndolo: que ya entendí. Dice: pero ahora vente, acompáñame, vamos a hacer un sacrificio, un holocausto. Pero nunca le puso cuidado a arrepentirse. Así que Saúl estaba ya destituido de la gracia de Dios. Y empezó a decir, pues empezó a sentir voces, empezaron a atormentarlo, los demonios empezaron a quererlo desanimar. No sé cuántos vieron esa historia de un pastor que se suicidó, que intentó suicidarse y que al otro día murió. Hay voces que llegan a tu vida, hay voces que te van a desanimar, hay voces que te van a decir: no sirves, todo lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? Hay voces que te van a querer desanimar, como lo hicieron con Saúl. Saúl comenzó gobernando bien, porque fue llamado por Dios. El pueblo pedía un rey y el Señor les trajo ese rey. Comenzó reinando bien, pero un día empezó a desobedecer a Dios. Y Saúl no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces unos espíritus de parte de Dios, dice la Biblia, vinieron a atormentarlos. No es que Dios los hubiera mandado, sino que Dios dio el permiso para que lo atormentaran. Porque muchas veces Satanás va a ir delante de Dios y decirle: oye, este te adora, pero porque está bien, como lo hizo con Job.
Esta persona te bendice porque hoy tiene su familia con bien. Pero déjame quitarle su trabajo, déjame quitarle un hijo, déjame quitarle sus bienes. Y vas a ver cómo él te va a empezar a maldecir. Gran ejemplo es Job para nuestras vidas. Que aún ni sus finanzas fueron afectadas, ni aún con eso él pudo renegar en contra de Dios. Aún con su esposa, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ni aún con eso. La Biblia dice, podemos ver el resultado de cuando tú te mantienes firme, cuando tú te mantienes en la brecha. Podemos ver el resultado, que Dios no se queda así con los brazos cruzados. Ay, pobrecito, ya se le murieron sus vacas, o ya su esposa lo dejó, sus hijos murieron. No, la Biblia dice que todo se lo multiplicó. Tuvo más de lo que él tenía, a causa de su obediencia, a causa de su firmeza, a causa de su compromiso con Dios. Porque muchos de nosotros por aquí nos va mal y como que nos empezamos a alejar de Dios. Por aquí no nos está yendo tan bien y híjole, como que empezamos. Pero quiero regresar a 1 Samuel 16:14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él. Así que quiero preguntarte, ¿qué música era la que David tocaba? Yo creo que él tocaba algo que tocaba el corazón de Dios. Porque de eso se trata la adoración a Dios. Que lo que nosotros hagamos quizás sea la misma alabanza, pero si lo hacemos de lo más profundo de nuestro corazón, la Biblia dice que va a subir como olor fragante. Y ahí es donde Él se empieza a mover en medio de lo que tú estás haciendo, en medio de que tú le estás glorificando a Dios. Yo me imagino que esa música era una música que te llevaba al cielo. Cuando tú entrabas en esa habitación, algo pasaba alrededor de ahí. Algo era transformado. Porque David sabía adorar a Dios. De hecho, es el único del cual da testimonio el Señor mismo. Da testimonio el Señor mismo, diciendo que David era el único que andaba conforme a su corazón de Jehová. Y ahí es un tema muy profundo, mis hermanos, porque si vemos y analizamos la vida de David, fue un desastre con su vida. Pero ¿por qué el Señor se expresa de esa manera? Porque a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente. Y algo que David tenía es que siempre iba delante de Dios y se humillaba. Decía: Señor, perdóname. Y es lo que les estaba hablando. El orgullo a veces no nos deja pedir perdón delante de Dios. El orgullo no nos deja inclinarnos y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, yo necesito de ti. La Biblia dice que todos los pecados que él cometió, David, y para muestra está el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto. ¿Por qué? Porque como seres humanos, mis hermanos, siempre le estamos fallando a Dios. Siempre somos imperfectos delante de Dios. Pero tenemos que ser como David, venir delante de Él humillados, porque un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. La Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de lejos, pero al que se humilla, el Señor lo hace su amigo, lo mira de cerca, lo abraza, lo consuela, lo ayuda. Amén. Constantemente Satanás va a venir a tu vida a desanimarte, porque lo único que él quiere es que tú no le alabes a Dios. Lo único que él está haciendo es que cerrar tu boca y que tú vengas aquí desanimado, que tú no quieras levantar tus manos, que tú no quieras adorarle. Pero entiende que él quiere la adoración para él. Y él simple y sencillamente, que con que tú no le adores a Dios cuando estás aquí, él dice: ya estoy ganando la batalla. Porque cuando tú abres tu boca, hay algo que sale de ti. Aleluya. Y empieza a moverse en el ambiente espiritual. Amén. Amén. Y el Señor lo empieza a usar porque Él lo dijo. Así que creo que es tiempo de luchar de dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Es tiempo
de depositar nuestras cargas en Dios. Gloria a Dios. Es tiempo de seguir utilizando nuestra propia inteligencia, de decir lo que yo pienso, lo que yo digo. Si no, es tiempo de decir: Señor, obedecer tu palabra y hacer lo que tú me mandaste a hacer, porque eso es lo que Dios está buscando, y está levantando una generación que le adora en espíritu y verdad, Amén, no Señor. por cómo se sienta, no por cómo esté, sino por sus convicciones, que aún a pesar de sus problemas, que aún a pesar de la situación por la cual se encuentre, venga dispuesto a adorar a Dios. Ayúdame con el piano, Eric. Venga dispuesto a levantar sus manos y darle la gloria a Él, Amén. no por lo que tú estés pasando, sino que sea una convicción en ti. Una vez mi mamá me contó un chiste. Dice que era una viejecita que llegó a la iglesia. Esta señora no tenía zapatos, pero llegó a una iglesia donde no se alaba a Dios. Hay iglesias de esas donde no dicen gloria a Dios, no alaban, no exaltan el nombre de Dios. Y dice que una de las personas, esta señora, pues era bien así: gloria a Dios, aleluya. Entonces, pues todos eran esas iglesias donde están todos calladitos escuchando la palabra de Dios, pero no se acostumbraba a que nadie gritara y empezara ahí. Y dice que pues ya como que ya les había hartado a algunos hermanos ahí. Dice que le dijeron, la vieron sin zapatos, y dice: ¿sabe qué? Vemos que no trae zapatos, yo le voy a comprar sus zapatos, pero con una condición. Pues, a ver, ¿cuál va a ser la condición? Que ya no grite, ya se quede calladita y sentada, no grite, y yo le compro sus zapatos. Entonces, pues dijo la viejecita: bueno, pues sí, le entramos. Entonces, pero cuando se estaba predicando y ella tenía que decir, y volteaba a ver al hermano que le había hecho, y se callaba. Y muchas veces lo hizo así, pero una de esas pues le ganó las ganas de adorar a Dios. Y dijo: con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Y es que tú no tienes que depender de absolutamente nada. Con zapatos o sin zapatos, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Tenga o no tenga que comer, tenga o no tenga que vestir, la gloria es de Dios. Señor. Y te aseguro que Dios no se va a quedar así: ay, es que no tiene que comer. No, porque Él va a obrar en ti, porque Él va a saber que tú depositas su confianza en Él. Aleluya. Hay tantos testimonios de los cuales yo te puedo compartir en esta hora. Uno que me acuerdo de un amigo que tenía en Ciudad Juárez, que dice que era la época de levantar una promesa en la iglesia. Allá nos dan casas de Infonavit para los que trabajan en maquiladoras. El gobierno te ayuda dándote el crédito de una casa Infonavit, aunque son casitas chiquitas, pero bueno, al fin y al cabo pues algo te ayuda, ¿no? Para vivir. Dice este amigo que a él le faltaban las rejas, porque pues allá el alto nivel de delincuencia pues está bastante alto, y tienes que proteger tu casa con las rejas. Dice que él ya tenía para darla lo de sus rejas, no sé si eran 4,000 pesos, no me acuerdo en aquel entonces. Y dice que en ese entonces sintió que era de parte de Dios, que tenía que dar ese dinero para lo que se estaba levantando en la iglesia. Y cuando tú elevas tu fe, así le crees a Dios, el Señor, imagínate que tuvo que escupir y echarle el lodo a una persona para que abriera los ojos. El Señor puede hacer tantas cosas que tú no te puedes imaginar hoy. Si alguien viene y puede ser algo asqueroso, no lo crees, pero en aquel entonces Jesús lo hizo. Y esta persona dice: yo le creo a Dios, yo sé que alguien me va a devolver ese dinero y mucho más. Y dice que empezaba, y él quería verlo de muchas maneras. O sea, ahorita voy a ir caminando y me los voy a encontrar tirados, o algo Dios tiene que hacer. Y para no hacerte el cuento tan largo, Dios se lo dio de la manera que menos él esperaba, pero se lo regresó multiplicado. Entonces, cuando quizás tú estás pasando por alguna necesidad, hay algo que te confronta, hay algo que tú quizás no vas a querer soltarlo porque es tu Isaac, es lo que tú más quieres, es tu único hijo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es eso que tú tienes tan preciado? Quizás es tu carro,
quizás son tus finanzas, quizás, pero es una manera, la obediencia es una manera de adorar a Dios. La obediencia, el que tú le obedezcas a Dios es una manera de adorarlo. La Biblia dice que fue con Abraham y le dijo, pues te voy a pedir al hijo de la promesa. Y si Abraham hubiera sido como yo, se lo hubiera puesto al brinco, Señor, pero pues se supone que de aquí va a venir toda la descendencia, ¿qué le voy a hacer? Imagínate cuando Dios viene y tú tienes, lo único que tienes es para la renta, y dices, Señor, ¿y con qué pago la renta? Me van a sacar a la calle. Dice que Abraham no se puso a discutir con Dios, y era su único hijo. No se puso a discutir con Dios, más ni siquiera le dijo a su esposa, porque así como son las mujeres, se le hubiera puesto al brinco. No, a mi hijo no te lo llevas y aquí me lo dejas. Dice que ni siquiera le dijo a su esposa. Él se fue y le dijo, vamos a ir, y ni a su hijo le dijo, vamos a ir y a adorar a Dios. Vamos y adoraremos y no regresaremos. Porque tenía esa convicción y sabía que Dios iba a hacer algo. Yo no sé por qué situación tú estés pasando, pero yo te voy a invitar a que te pongas de pie y juntos vamos a hacer una oración, vamos a hacer una guerra espiritual. Quizás tú te encuentras quizás ahorita en una cárcel espiritual donde no puedes ser liberado. Quizás te encuentras siendo atormentado. Pero en el nombre de Jesús yo creo que el Señor te puede liberar. Dios te puede dar la victoria en medio de cualquier situación en la cual tú te encuentres. Aún Dios literalmente de la cárcel, Dios sacó a Pedro. La Biblia dice que estaban orando cuando Él llegó y no se la creían porque estaban orando fervientemente. Y cuando la muchacha fue a abrir la puerta y les dijo, es más, ni le abrió de la emoción, dice que volvió a cerrar la puerta y vino y les dijo, es Pedro quien está ahí. ¿Y por qué no lo dejaste entrar? Entonces ya fueron y le abrieron la puerta, pero literalmente el Señor lo sacó de la cárcel. Imagínense si Él lo puede hacer con cárceles literales, ¿qué no lo podrá hacer en lo espiritual? Aleluya. Si tú estás pidiéndole a Dios por algo, tenle fe a Dios. Cree en el Señor, que Él hará. Pero no dejes de confiar en Él. No dejes de confiar en Él. Amén. Quizás no son finanzas, pero sí quizás es la paz. Quizás es el gozo que tú sentías antes. Quizás es la tranquilidad de poder estar y aunque te estés comiendo frijolitos quizás en tu casa, pero que te los comas tranquilamente. Que todo lo que tú estés pasando lo puedas hacer tranquilamente. Pero en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor y depositar todas nuestras cargas, todo lo que traigamos arrastrando, traigamos cargando y decirle, Señor, aquí estoy. Quita de mí todo orgullo, mi Dios. Quita de mí todo lo que esté estorbando, Padre, que no me deja soltarlo. Que aparentemente estoy bien, Señor, pero mis hechos dicen lo contrario. Padre, y hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Dios, tu grandeza, tu santidad, reconociendo, Señor, que solo a través de ti, Dios, podemos hacer las cosas. Reconociendo, Señor, que poniéndote en primer lugar a ti, Dios, tú harás. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que rompas toda cárcel espiritual, Señor, en la cual algunos de nosotros nos encontramos. Que nos des la victoria ante cualquier situación, Señor, por la cual estemos pasando. Padre, que cuando te alabemos, Señor, espíritus de enfermedad puedan huir en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, todo lo que se quiera levantar en contra de tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús se sale fuera y se va de nuestras vidas. Señor, somos sanos, por tu llaga fuimos nosotros curados, por tu llaga fuimos nosotros bendecidos, Dios. Ahora te pedimos, Señor, que podamos ser sabios también a la hora de alimentarnos, Dios, porque nosotros mismos estamos trayendo nuestro propio mal. Yo sé que tú haces el milagro, Dios, pero el día de mañana nosotros
comemos mal para poder enfermarnos. Ayúdanos a ser sabios, danos la sabiduría para poder mantenernos en ti, Dios. Pero que toda enfermedad, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Se vaya en el nombre de Jesús. Señor, toda opresión, Padre, todo problema por el cual, Señor, tu iglesia esté pasando, en el nombre de Jesús oramos a favor y te lo dejamos a ti, Señor. Nosotros nos encargaremos tan solo de adorarte, tan solo de bendecirte, tan solo de darte la gloria, de darte la honra y de glorificarte a ti, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que hagamos algo en fe, mis hermanos. Que traigamos a memoria cada situación, cada problema por el cual tú estás pasando. Y que lo deposites en las manos de Dios. Que lo dejes ahí. Y por unos momentos vamos a adorarle al Señor. Que Él se levante como poderoso gigante, pero de lo más profundo de tu corazón, sin nada que te estorbe, sin reservas. Darle la gloria a Dios así genuina, que salga de lo más profundo de tu corazón. Olvídate por un momento de tu situación. Olvídate por un momento del problema por el cual estás atravesando, sino que te hagas un adorador genuino delante de Dios, muy a pesar de los problemas, muy a pesar de las situaciones, con zapatos o sin zapatos, poder adorarle al Rey de Reyes. En la peor situación o en la mejor situación, adorarle. En salud o enfermedad, poder adorarle. En riqueza o en pobreza, poder exaltarle y darle la gloria a Él. Te adoramos, Señor. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo reinas, Jesucristo reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
lo imposible, mi Dios. Te adoramos, porque ¿quién como tú? Nadie como tú, oh Dios. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios. Enséñanos a adorarte aún en la peor necesidad. Enséñanos a levantar nuestras manos, Dios, aunque no tengamos fuerza.